Hola, Su, Hola, friend. ¿cómo has estado? Bien, aquí haciendo investigación CSI de ciertas cositas llamadas juicios. Te tengo una pregunta. ¿Qué opinas tú de mí? ¿Qué opinas tú de mí y de este programa? Uh, Esa es una pregunta demasiado fuerte. ¿A qué estás jugando tú haciendo este programa? Estoy jugando a descubrir cómo Detente ir. ahí, detente ahí. Cualquier cosa que estés pensando seguramente es producto de cómo percibes tu universo, de tus etiquetas, de tus juicios, de tus creencias, y de eso vamos a hablar el episodio de hoy. Vente. ¿Pero a qué estamos jugando? O sea, ¿A qué estamos jugando? ¿pero ¿A a qué qué estamos estamos jugando? jugando? ¿A qué estamos jugando? Ya. Ya, No, y está enough. muy bien está muy bien. O sea, lo mejor es que está muy bien estar en otro lugar. Yo creo que este canal también va un poco de eso, ¿no? De a qué estamos jugando cuando mantenemos viejos hábitos como parte de una identidad, cuando hace tiempo que pasamos una etapa y eso ya no encaja y lo intentamos forzar, ¿no? Entonces, Esa es una distinción, eh, si es forzado. O sea, lo hago porque estoy acostumbrado o porque es mi tablita, porque es lo que conozco, donde pertenezco. Entonces yo tengo que buscar la forma de no. O sea, dejarlo ir suena a traición. Yo no sé si esto ya lo hemos hablado, ¿no? Y menos que por ahí van los tiros hoy, pero ¿cómo ese tema de eh, sentir que renuncias a algunas cosas, y no es un tema de renunciar, que maduras y superas algunas cosas, se puede sentir en algunos casos como una traición. Así lo vive la gente. Y la verdad es que es un duelo. O sea, hay un duelo que elaborar, pero también tu madurez o tu evolución, o como lo quieras llamar, habla de cómo tú eres capaz de manejar un duelo. ¿no? Entonces, Y la frase de mi padrino de promoción, toda elección implica una renuncia y es muy importante estar en paz con tus renuncias. O sea, que hacer esas paces te permitan cerrar círculos y continuar. O sea, el tema de las lealtades con una cierta manera de hablar, yo de verdad suelo conectarme muy bien, supongo que es una derivación de, lo hemos hablado varias veces, ¿no? De mi capacidad para empatizar, suelo conectarme muy bien con el acento que sea, con la manera de hablar que sea de mi interlocutor. Es una capacidad que tengo. Con lo cual, yo estoy hablando aquí y me llama alguien y ya tú me has visto y perfectamente cambiar. igualas. Hoy, exacto, yo me acompaso, porque mi objetivo es que la conversación fluya, no establecer un punto, ¿no? Y pararme desde un lugar, sino que la conversación fluya. Entonces, yo trabajo ahorita con españoles y venezolanos. Y me pasa o me ha pasado en algunas de estas semanas que he intentado como, o sea, como que ha pasado dentro de mí de cómo se lo digo, de una manera, de otra. Ay, como te salga. Y si te sale un vosotros en vez de ustedes, no pasa nada, porque igual ya forma parte de mi vocabulario, aunque suene profundamente gracioso escucharme a mí diciendo vosotros veis, ustedes y Yes. queréis y hacéis y tal. Es muy gracioso. Y para mí también es gracioso escucharme, pero ya forma parte de mi vocabulario. Y eso es una distinción valiosa. Es gracioso porque no es como tienes toda tu vida acostumbrada a hablar, es como la gente con la que tú te relacionas nota una diferencia y está bien, llama la atención. Oye, eso es qué cómico que te escuché diciendo el móvil. Es cómico, puede ser una anécdota, pero no lo puedes vivir como, ahí está, y esta muchacha que tiene apenas 3 meses viviendo en España, entonces ahora dice vosotros, qué ridícula, cuando yo te conocí, de que venías de la bombilla y decía, mi pana, y entonces ese complejo de la gente que tienes que hablar toda tu vida igual y ser toda tu vida igual y quedarte anclado a las mismas costumbres, a las mismas cosas que te definieron en algún momento de tu vida que como si, lo que decimos que ya fue, pues puede ser cómico que yo te vea y note una forma diferente de conversar, y diga, ay, bueno, ajajaja, y es un chiste, 2 minutos, paso, a que se vuelva un juicio de mi parte, mi cajita de creencias es igual a traidora X, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos, y no sé si el episodio va por ahí, pero es que me resuena mucho, Sí, sí, sigamos por aquí, sigamos por aquí. cómo elaborar ese duelo? O sea, ¿cómo elaborar ese duelo donde yo cambio, o puede ser que por X razón yo no cambie, pero mi entorno va cambiando, la gente va cambiando, los amigos van cambiando, y cómo sencillamente dejar ir esas cosas que toman su camino, que no es que suben o bajan, no es que mejoran o empeoran, sino que cada quien va agarrando su camino y se va ajustando a su camino, porque, bueno, adaptación, lo que sea. A lo mejor yo tengo toda mi vida queriendo ser español y me hacían falta nada más 2 meses de vivir allá para hablar como ellos. O sea, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo cerramos esos ciclos? ¿Cómo puedo yo desengancharme de esos complejos? Y cómo puedo yo entender que hay cosas que las cosas que me definen mutan, que las cosas que me definen son dinámicas, que las cosas que me definen pueden variar y cambiar con el tiempo, y cambian mis elecciones y cambian mis valores y cambian muchas cosas que pueden cambiar. Y cómo entonces no me quedo yo, cómo puedo lograr yo no volverme esclavo de la etiqueta que en algún momento decidí adoptar. Mira, yo creo que un punto de partida del despertar que te lleva a hacerte esta pregunta es normalmente un juicio, una crítica, un juicio de valor que emite otra persona o que emites tú hacia ti mismo o que alguien dice y tú inmediatamente entras en acuerdo con ese juicio de valor. Y a mí me llama mucho la atención, no sé, es una hipótesis que tengo, de que hay aquellas personas que se dedican, ¿no? Y tienen como muy ese rol y esa función de emitir juicios de valor sobre cualquier cosa y sobre las personas en general, es obviamente una gran proyección de ese propio Tribunal Supremo de Justicia superyoico que tienen dentro, ¿no? Y que es tan intolerable esa presión que también entonces es necesario repartir culpas y juicios de valor en otros sitios. Entonces, hay varias cosas. ¿Por qué yo entro en acuerdo con un juicio externo? O sea, ¿qué es lo que hay de mí que realmente resuena con ese juicio de has cambiado, tú no hablabas así, o tú no eras así, y luego por qué o qué hace que yo mantenga relaciones con personas que de continuo están haciendo eso conmigo, ¿no? O sea, son como dos grandes temas que podemos discutir hoy. El duelo tiene que ver con un juicio de valor, o uno de los despertares de ese duelo es un juicio de valor que me hace decir a mí, bueno, esta crítica me la quedo o no me la quedo, resuena o no resuena. Ya no resuena, pero debería resonar, porque esto antes me importaba. Entonces, esa conversación privada que tiene que ocurrir dentro de nosotros para hacer esas paces con la situación, requiere práctica, porque hemos hablado en otros episodios que con quien menos solemos conversar es con nosotros mismos, y no estoy hablando de las canciones que cantamos en el baño, que todos los hacemos, o los argumentos que ganamos en el baño, ¿no? Que, 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 Con el que es un- público de las botellas de champú, que es una forma de conversar, ojo. que Es una, correcto, si ese es el lugar perfecto cuando sea intencionado, pero no me refiero a aquella ideación esa asociación libre de ideas que se va haciendo solita, sino cuando nos dedicamos a mirar hacia adentro y decir, ¿por qué me molestó que me dijeran ayer en el almuerzo? Oye, pero tú has cambiado, tú ahora estás, bueno, pues, los Miami Heat y tú. Ya, ¿no? Y entonces me encuentro a mí misma que me sobreexpliqué, dije, me dio pena, me dio calor, se me puso roja la cara. Y entonces, frente a toda esa situación, yo con la práctica puedo ir construyendo conversaciones íntimas de mí conmigo, de, oye, ¿por qué eso me molestó? ¿Es verdad o no es verdad? ¿He cambiado o no he cambiado? ¿Ese cambio me gusta o no me gusta? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me funciona o no me funciona? ¿Qué quiero hacer frente a eso? No sé viene de una cómo fuente con la es. cual yo me vinculo positivamente o no, porque también hay que saber a quién prestarle oídos. Y un poquito Correcto. rescatando dos cositas de que tú comentas, y de esas conversaciones en el baño, por ejemplo, y lo rescato porque a mí me pasa. Pero no necesariamente tiene que ser una conversación consciente. Lo que tiene que ser consciente es que te estés escuchando. A veces por asociación libre, a veces estás tú
y te vas tú solito en automático y no sabes cómo llegas a ciertas cantidades de cosas y de repente, ¿qué estoy diciendo? Y escuchar lo que dijiste en automático. A lo mejor no tiene que ser una conversación de, bueno, me voy a sentar a conversar conmigo, porque eso se entrena, como tú bien lo dices, pero mientras yo estoy entrenándome en eso, si yo logro atraparme en momentos, o escucharme en momentos que me voy solo, me desboco por ahí y se perdió el muchacho. No, no, mira, está ahí. ¿Qué estás diciendo? Esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y entonces ahí vas entrenando ese skill que tú dices de cómo aprender a tener conversaciones conscientes conmigo, que es vital y eso lo hemos defendido, lo defenderemos, creo que hasta que aprendamos otra cosa diferente. Y con respecto a la persona y de dónde vienen los juicios, hablando de ese juicio externo, también vale la pena tratar de identificar si soy yo el que se la pasa juzgando a otros porque están cambiando. A mí me pasa, yo soy una persona muy cuestionadora, soy muy crítica y empiezo siempre por mí. Yo soy más duro conmigo que con el resto de las personas, pero en ese ser crítico y a lo mejor por ser psicólogo o lo que sea, tiendo a hacer mini diagnósticos de todo lo que pasa, ¿no? Es un hábito. No sé si está bien o está mal, a veces está bien, a veces está mal. Pero si yo logro identificar que me encuentro a mí mismo emitiendo demasiados diagnósticos, juicios, opiniones, dice, ya va, estoy saliendo del lugar. Entonces puedo ser yo ese tipo que dice, oye, mira, Sugel, yo trabajé con ella en tantas oportunidades, compartimos una cantidad de proyectos, hemos construido una cantidad de cosas, y entonces, pero ahora ella dice, vale, 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 y no me gusta porque a mí no me gusta, qué sé yo, el Barça, cualquier cosa, ¿no? Entonces, puedo ser yo el que te esté criticando a ti porque tú estés cambiando. Si yo descubro, me hallo, logro ubicarme en esa categoría, es algo muy valioso que puedo llevar a revisión. Porque como tú muy bien dices, yo lo que estoy es tratando de repartir ese juicio, ese juzgado en todas las cosas que me encuentro. Entonces, si yo estoy juzgando porque tú cambias, ¿qué de ese juicio en realidad es un juicio hacia mí mismo? Porque estoy cambiando o porque veo que todos cambian y yo no cambio. A lo mejor soy yo el que está estático, a lo mejor soy yo el que debería estar cambiando y sigo echando los mismos cuentos de bachillerato y el mismo chistecito. Hay un capítulo de Friends donde Mónica va a salir con un muchacho que era popular en el high school, en el colegio, y que había salido en algún momento con Rachel, que era la porrista popular del colegio. Y entonces ella sale emocionadísima porque por fin esa gordita que ella era tiene la oportunidad de salir con el tipo popular. Y cuando se encuentran y van a la cita, el tipo es exactamente el mismo muchacho del bachillerato. Con la misma moto, el mismo trabajo, los mismos comentarios, el mismo chiste, la misma tontería. Y ella literalmente obtuvo salir con el mismo tipo de bachillerato y te das cuenta que ya va, esto no, todavía ves con tu papá, o sea, no has cambiado nada. Yo no me refería a eso. Entonces cuando ella se da cuenta, lo que ella sí ha podido avanzar o cambiar en su vida ha crecido con respecto a una medida que se quedó estática. Ese puedo ser yo también. O sea, cuando yo recibo muchas críticas, me sirven para revisarme. Pero si yo también emito muchas críticas y lo puedo ver, eso también me sirve para saber dónde estoy, que al final es una de las, como dije hace un momento, es una de las cosas que nosotros siempre defendemos. O sea, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por saber en dónde estamos, porque esto se trata de dónde estamos, a dónde queremos ir y el trayecto que hay y la distancia entre los dos puntos, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando cuando estamos juzgando a otros o nos juzgamos a nosotros mismos o somos nosotros los que hacemos de juez? Tú dices eso y de verdad me encanta el ejemplo porque me recuerda aquella frase del gran pensador de que la opinión es infinita, lo que debe ser finito es la acción. Y creo que hay muchas corrientes, tendencias, incluso últimamente han sonado muchísimo en los últimos años, ¿no? Bueno, los juicios de valor, tus juicios, mis juicios, dependen del observador. Bueno, tengo que intentar ser totalmente objetivo, libre de juicios para estar en esta conversación, voy a intentar apartar mis juicios. Y esto no es posible. Eso no Nosotros existe. eso no existe. Eso no Estamos existe. emitiendo juicios ya si somos estructuralmente autocríticos y dados al cuestionamiento, o si no lo somos, estamos emitiendo juicios de valor constantemente. Bien sea si la comida está caliente o fría, eso es un juicio.
con base a mis parámetros, pero la base a mis parámetros de temperatura, o si está haciendo calor o frío en el otoño, o lo que sea. Entonces, lo mismo, si me gusta o no en la camisa que lleva puesto el otro. Entonces, los juicios, y estos que tú decías, ¿no? Cuando estoy interactuando con personas, inevitablemente hay una cantidad de juicios dentro de mí cuando estoy observándome a mí. No sé si a ti te pasa, pero nosotros coincidimos en esa autocrítica. Yo dejo, estoy interactuando con una persona, este video, una conversación, y suelto la conversación e inmediatamente empieza a correr el proceso de autoevaluación de la conversación en automático, ¿no? Y yo puedo empezar a hacer cualquier otra cosa y me va resonando lo que dije, lo que escuché, y allí hay una cantidad de juicios que yo voy emitiendo sobre mí misma, sobre lo que dije, sobre cómo me veía, sobre... Esos juicios están y estarán. Claro, son parte de ti. Lo que debe ser finito es la acción. ¿Qué haces tú con ese juicio? ¿En qué medida ese juicio, que es profundamente tuyo, te otorga algún tipo de prerrogativa sobre otro? Te da la capacidad de emitir una invitación a la reflexión muy contundente y coercitiva sobre el estilo de vida de otra persona. O sea, lo que debe ser, o contigo mismo, ¿no? O sea, hasta dónde ese juicio se convierte en un arma para otro o se convierte en un pensamiento que reconozco, que miro si tiene alguna utilidad para mí y lo dejo ir. Usando la analogía, no la analogía, la metáfora puede ser, no sé, me estoy aquí, pero cuando tú hablas de juicio, tú puedes hacer un juicio, pero eso no quiere decir que tú puedas llevar a cabo la condena. O sea, no quiere decir que porque el resultado del juicio que tú tengas internamente te dé la autorización a ti de condenar a lo que en tu cabeza puede ser el acusado. En inglés y en español también existe, ya lo vamos a buscar, pero en inglés hay una cosa que se llama unconscious bias, que es como los juicios inconscientes. Eso tiene un nombre en español que debería... Me lo aprendí en español la primera vez. Pero es que todos tenemos, como tú bien lo dices, opiniones y juicios acerca de las cosas. Todos tenemos juicios con respecto a razas, con respecto a estratos socioeconómicos, preferencias de deporte, preferencias de color, de vestir, de orientación sexual. Todos tenemos un juicio y una opinión que puede cambiar, que puede mostrar lo que tú quieras, ¿verdad? Que a veces es incluso hasta automática porque es inconsciente, un juicio que está corriendo ahí en la programación que tú no tienes necesariamente que, que reforzarlo ni lo tienes presente. No sé si me explico, es decir, yo tengo que tener la madurez de entender que ese juicio es una tontería mía, que yo no puedo pasarle factura a nadie por ese juicio mío, y esta persona, como cualquier otra, tiene la misma oportunidad de causar una impresión en mí. Y esto no estoy hablando de que el mundo gira alrededor de mí, estoy hablando de mi conversación y cómo yo construyo en mi cabeza mi universo. Entonces, obviamente se construye de impresiones, opiniones, conclusiones X. Entonces, tratar de que mi cajita, que va a ser designada a esta persona, se llene con la mayor cantidad de información que esta persona me ofrezca y no que se llene con una mayor cantidad de información que yo ponga en esa cajita, porque entonces va a tener una caja bastante llena de información falsa, porque no es información que estoy recogiendo de la otra persona. Y entender entender que todo eso, o sea, sin querer ponerme filosófico, el objeto de observación, el objeto de estudio, lo que yo estoy percibiendo, cambia al instante en que yo lo percibo. Entonces es muy probable que las cosas no sean como son, sino son como yo las veo, como yo las pienso, como yo las percibo. Entonces eso es una distinción importante al momento de conocerme a mí mismo. ¿Qué pienso yo del mundo que me rodea? ¿Qué pienso de las cosas que yo observo y cómo me relaciono con ellas? Porque eso no me habla de las cosas ni del mundo que me rodea, me habla de mí. Tú sabes que el ritmo de esta conversación pareciera que va en torno al relativismo que encontramos ahora mismo en cuanta causa social y corriente filosófica hay, ¿no? Que está un poco basada en esto que estamos conversando, de que las cosas no son tal como son, sino tal como somos, de que, bueno, yo tengo una posición frente a la vida muy particular, que no tiene por qué ser el de la otra persona, pero entonces hemos hecho de esto también, del no juzgar, un extremo
que en mi opinión es malsano en algunas ocasiones, ¿no? Entonces tú decías hace unos minutos, tendré mi caja llena de información falsa porque son de juicios que otra persona ha introducido o la cultura o mis experiencias previas. Yo no diría que es información solamente falsa, o no sé si catalogarla de entrada de falsa, sino que es un juicio no contrastado. Cuando es automático, cuando me viene de otro sitio, cuando me viene de lo que pensaba mi mamá, o de esa generación de mi mamá, o de mi propia generación, lo que pensamos los millennials de las cosas, lo que pensamos, ¿no? de cómo tiene que ser el trabajo, de cómo tiene que ser. Si el juicio me viene de otra fuente y yo no he contrastado con una evidencia personal, con una experiencia personal, que eso sea así, tengo una probabilidad de error, de que ese juicio me esté llevando por una dirección que yo a lo mejor no comparto. Entonces, qué importante es para el autoconocimiento. De hecho, este episodio iba de las etiquetas y hemos hablado de otra cosa, pero que está fenomenal para relacionarlo después con eso. A veces tenemos rasgos de nuestra propia personalidad que se vuelven una etiqueta y que la utilizamos para emitir un juicio de valor que nos limita. O sea, no, es que tú sabes que yo soy desordenado. Entonces yo ir a un trabajo, no, porque no puedo. Y tú has contrastado que verdaderamente eso es un rasgo estructural de tu persona, o es una reacción frente a cierto tipo de entornos, o era una etapa de tu vida en la cual el proceso de madurez estaba aún temprano, ¿no? Y tenías muchas cosas por decidir y tenías muchas cosas por donde probar y fuiste construyendo una autoimagen de ser desordenado o de ser temeroso y resulta que ahora estás en otro momento de tu vida. Entonces, llegan puntos en los cuales es necesario contrastar esos juicios, de dónde me vienen y si es mío y si yo pienso que algo no me funciona o no es correcto, también tener paz con ese juicio de valor y no decir, no, es que todo depende, porque también esa incertidumbre y ese relativismo, ¿no? De no tener nada sentado dentro de nosotros mismos, puede tener también consecuencias negativas. Quería hacer como ejercicio de probar como los dos extremos del continuo, ¿no? El juicio total absoluto de las cosas y el no juicio. El no tengo una opinión. El no juicio es un juicio. El no juicio es un juicio, tal. El no hacer nada es una conducta. El no tomar una decisión es una decisión. Entonces, revisa eso porque a lo mejor tú crees que de qué te estás protegiendo, qué imagen quieres proyectar, que dices, bueno, no, es que yo no emito juicio. Y ojo, y lo dije con esta cara y este tono porque yo tengo un juicio acerca de eso, tampoco contrastado. Los juicios están corriendo constantemente en nuestra programación. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar que tengo un juicio que me puede estar haciendo daño? Porque eso es importante. A lo mejor yo tengo un juicio y mi creencia está alineada con mi juicio y mi círculo social está alineado con mi juicio y yo soy feliz con mi juicio y no pasa nada. Pero ¿cuándo puedes estar siendo víctima de ese juicio, de esa etiqueta, de esa decisión, de esa incapacidad, y lo hablo desde lo que hablamos en algún momento, incompetencia, de esa no capacidad de poder de repente poder ampliar un poquito más de ser necesario, ¿ok? Si yo me mudo en tu caso o en mi caso, tú estás en España y vas con un juicio negativo de todos los españoles, vas a sufrir. Entonces, ¿por qué tienes ese juicio? Y si tienes ese juicio, ¿por qué te fuiste para allá? Hay una cosa en psicología que se llama la profecía autocumplida, que es que, y eso lo conecto con algo que tú dijiste hace ratico, y buscar cómo lograr identificar, porque yo tengo un juicio, tengo unos parámetros, unas creencias, y lo más probable es que en vez de que mis juicios y mis creencias choquen con el ambiente y me demuestren que puedo estar equivocado, es que yo inconscientemente voy a tratar de replicar situaciones que validen mi creencia. Si yo pienso que pasar bajo una escalera da mala suerte y paso por una escalera 9 veces y no pasa nada, y en la 10ª pasa algo por cualquier cosa, esa es la que va a reforzar mi creencia de que pasar bajo las escaleras da mala suerte y no las otras 9 que no pasó nada. Porque yo estoy inconscientemente buscando comprobar
esa creencia o ese juicio que yo tengo. ¿Cómo no caer en esa trampa? Y el gran reto de nosotros aquí es tratar de poner en palabras, en tips, cómo lograr hacer ese proceso de conciencia. Y es un reto porque me cuesta. ¿Cómo lograr materializar ese proceso de conciencia donde, oye, mira, estás siendo víctima de ti mismo, estás siendo víctima y de tu etiqueta, porque nos hemos ido de juicios, de creencias que al final son componentes de las etiquetas que nos ponemos? ¿Qué pasa con la etiqueta? ¿Qué pasa? ¿A qué temes renunciar? ¿A qué temes aprender? ¿Qué te define? ¿Cuáles son las cosas que tú sientes que te definen, que te funcionan? ¿Y cuáles son esas cosas que te definen, que te están generando algún tipo de incomodidad? ¿O que crees tú que definen al otro y te incomoda al otro? ¿Cómo podemos nosotros empezar a soltar ese peso muerto que cargamos en la espalda para comenzar a ir más rápido hacia donde queremos ir? De A a B, con menos esfuerzo, menos dolor, más velocidad, más fluido. Yo creo que parte de esa respuesta es identificar dónde están nuestras lealtades, y sobre las lealtades podemos hacer, bueno, ya en sí mismo es un temazo, ¿no? Pero cuando identificamos por qué estamos aferrados o estamos en ese proceso de identificar por qué estamos aferrados a un comportamiento o un patrón que parece que ya no funciona, es interesante preguntarse para quién era importante en mi historia de vida ese comportamiento. Puede ser a mi versión del yo del pasado, por ejemplo, al yo que hace 10, 15 años tenía que convencer a un grupo o pertenecer, tenía una necesidad de pertenecer a un grupo y se construyó a sí mismo para encajar en los geeks, los frikis, los bebedores, entonces, claro, yo a lo mejor ciertas cosas no era tan geek, pero, o sea, me pinto las uñas de negro porque si no, no soy suficientemente otaku. O sea, ese tipo de cosas a lo mejor funcionaban para mi yo de hace 20 años y me permitieron obtener alguna recompensa. ¿Para quién era importante que yo fuese muy rígida con el cumplimiento de las normas, porque hay que sacar 20, porque hay que hacer las cosas bien en la vida, y entonces aquellos que no tienen su norte claro, no sé qué, a lo mejor eso es algo que yo vengo escuchando en X de entorno. Y yo genero una vinculación de lealtad con eso, ¿no? Que básicamente la palabra puede parecer fuera de contexto, pero no es así, es una vinculación de fidelidad hacia una manera de ser, hacia una manera de pensar y lo que es más, hacia un juicio de valor que probablemente no me pertenece o ya no me funciona. Porque hay gente, tú has mencionado en otros programas muchas veces, hay gente que la distinción, que el juicio de valor de complacer a su mamá, a su papá, todavía le funciona y lo quieren seguir haciendo así. Y eso está perfecto, porque su sentido de bienestar está allí. Pero estamos hablando para aquellas personas que nos pueden estar viendo y dicen, claro, es que el problema es que tengo una sensación de malestar asociada a esto que quiero dejar y no puedo, y ahora estoy dándome cuenta de que probablemente era importante para alguien o para algo en mi vida. Entonces, pero a mí ya no me funciona. Entonces, ¿cómo dejar atrás y empezar a deslastrarnos de eso? Lo primero es hacer el ejercicio de investigador de para quién, para qué era importante este juicio de valor que a mí ya no me funciona. Esa investigación es clave para mí. Sí, uno habla de etiquetas como que la gente las tiene muy a flor de piel y no te das cuenta. O sea, es como un Lego de bloquecitos que han construido una cara tuya de Lego, ¿no? Pero que esa cara a lo mejor es la cara cuando tienes 25 años, que eras jovencito y estabas en la universidad, y ya, mira, con 40 no es la misma cara. Hay algunas piezas que ya no van donde, a lo mejor son las mismas piezas, pero no van en el mismo sitio. Entonces, ¿cómo descubrir que esa foto ya no es la tuya? Que esos bloques no van ahí. ¿Dónde van? O sea, hay que sentarse y revisarlo. Pero otra cosa, y creo que es lo mismo, es el mismo ejemplo desde otro punto de vista, es entender que lo que te define, lo que tú eres, las etiquetas, en este caso, todas tienen fecha de vencimiento. Tienes que entender que hay cosas de ti que van muriendo y en el ciclo de la vida, algo muere y algo nace. Entonces, a lo mejor están muriendo cosas de mí y están naciendo otras. Pero al final, la finalidad siempre va a ser tratar de no ser esclavo de ti mismo. ¿Okay? Permitirte experimentar, permitirte tener la libertad
de ser quien tú quieres ser. Yo me refería hace unos minutos, tiene que ver con eso, con ir a los orígenes de las cosas, ¿no? Y esto no tiene por qué ir asociado necesariamente a un proceso doloroso de Mm. encuentro, de cosas muy grandes, sino ir tras la búsqueda de, no sé, yo que soy una persona comprobada a lo largo de todas mis etapas, muy dada a la fantasía épica, ¿no? Y a las misiones y a las búsquedas de tesoros y a estas cosas, ¿no? Y tal vez alguien pueda pensar que es cursi lo que voy a decir, pero para mí este año 2020 ha sido ir en la búsqueda de mí misma, precisamente, ¿no? De esos pedacitos de mí que estaban siendo sacudidos por una pandemia o todo empezó con mi reacción a situaciones, pérdida del empleo, incertidumbre, familia en 3 países, cosas que estaban totalmente fuera de mi control y he ido tras la búsqueda de mí misma y de esas situaciones que me generaban dolor, donde estaban ancladas en esa autoimagen de a lo mejor varios años atrás. Entonces, no estamos hablando de abrir procesos muy profundos, pero sí saber que así como cultivamos relaciones con otras personas, cuidando los detalles, conociendo a la persona, sabiendo el detonante, lo que hace feliz, lo que va a causar un disgusto, lo que va a causar un conflicto, con nosotros mismos tenemos que tener esa misma sensibilidad y esa misma curiosidad de conocer nuestros patrones. Tú hablabas en un capítulo anterior de los patrones, ¿no? De esos disparadores que además constantemente los identificamos en varios momentos de nuestra historia. Entonces, a lo mejor mi gran maestro del psicoanálisis, Freud, ha dado esa impresión, ¿no? De que la ira, el inconsciente es una cosa muy profunda. Bueno, sí, no. O sea, pienso que bajar al sótano no tiene por qué ser un mal pegue a quedarse, ¿no? En lugares oscuros de nuestra propia mente, Y tú sino vas a también prender el ser bombillo, capaces agarras la cajita que está, la maleta que está buscando, pues, y subes y ya. bucear un poco. Y tú decías, ¿tú cuál es el objetivo? Bueno, ser libre para cambiar, ser libre Uf, para elegir, uf, uf, ser, uf, uf. ser libre para enamorarte. Y otra vez voy con el tema así romántico, enamorarte de esa nueva versión que eres tú, ese cambio, ¿no? Entonces, pienso que si hemos transmitido a quienes nos están viendo el objetivo de esta conversación, que era identificar el por qué y el para qué de los juicios, cuando nos limitan y cuando nos esclavizan, creo que hemos hecho el trabajo del capítulo de hoy. Etiquetas, episodio sub 1. Sub 1. Sí, porque juicios y creencias es parte de esa etiqueta, ¿no? Nosotros tenemos como la intención de extender un poquito esto porque etiquetas tiene como demasiados cuartos, demasiados recovecos que vale la pena ir tocando, aunque sea un poco por aquí y por allá, para al final yo creo, me quedo con algo ultra poderoso que dijiste, que es libertad. Conocerte te libera, conocerte te ayuda a salir de lo que no te sirve o de lo que no quieres e ir en pos de lo que sí quieres. Y eso te libera, te libera de tus creencias limitantes, te libera de los juicios que tú crees que los demás están haciendo de ti, te libera del miedo. Entonces es increíblemente potente y bueno, trataremos de seguir ahondando un poquito en lo que nosotros consideramos que pueden ser ataduras para ir cortando atadura por atadura y puedas ir con velocidad del punto A al punto B. My friend, yo creo que hoy hemos tocado cosas bien importantes, hemos ido de cómo comenzamos a evaluarnos a nosotros y a los demás y cómo esas evaluaciones, esos juicios nos afectan a nosotros, a ir hilando un poco ese propósito de, bueno, mira, eso que tú has estado construyendo es tu decisión hasta dónde va y qué poder tiene sobre ti. Yo creo que esa es incluso eso en sí mismo es una sola etiqueta. Entonces, bueno, Definitivamente. ¿Y tú qué piensas? Tú que nos estás escuchando, ¿identificaste alguna etiqueta, algo, un juicio que te mantiene así un poquito como una cadenita y que te controla? Déjanos en comentarios aquello que te ha movido, aquello que te gustaría profundizar y nosotros te vamos a estar leyendo y seguimos en esta conversa en un próximo episodio. ¿Te parece, my friend?
Bye, bye. Bye. Pero ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿A qué estamos jugando? ¿pero a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?